Buenas tardes. En la clase número 2 terminamos viendo las razones por las cuales es necesario cambios en la teoría existente para resolver problemas que se presentaban y que terminan siendo resueltos con el trabajo que en junio de 1905 Einstein presenta y del cual ustedes tienen en el campus, dentro de la carpeta complementos de teoría, su carpeta relatividad, lo tienen en español. En ese prólogo del trabajo, que es lo que tienen publicado, está la respuesta a todos los problemas planteados y en parte cómo se va a resolver los mismos. Terminamos justamente hablando que parte de la solución presentada por Einstein en el prólogo del trabajo se basa en los dos principios que establece Einstein que tienen que cumplirse, los cuales, en forma parecida a lo que ocurrió con el único principio que tiene la llamada teoría de la relatividad clásica, pueden tener distintas maneras de ser enunciados. Una, justamente, las maneras en las cuales se pueden enunciar los dos principios de la llamada teoría especial de la relatividad, como así se la conoce a la teoría que surge a partir del trabajo de junio de 1905. Una manera justamente de enunciarlo es como ustedes tienen en el prólogo del trabajo y que pueden leer del mismo. Otra manera es la que figura en el texto que estamos usando, que está en particular el enunciado de los dos principios escrito en la página número 10. Estos dos principios tienen la característica de ser independientes, uno no se demuestra del otro, y compatibles, uno no lo niega al otro. Por lo tanto, no tienen un orden necesariamente en que ser dados. Pero si uno lee el prólogo, se puede, de las propias palabras de Einstein, encontrar que hay un principio que se enuncia primero y que yo simplemente, para distinguirlo del otro, lo voy a llamar principio número 1. Pero reitero, no es que hay necesariamente un principio 1 y un principio 2 en cuanto a que hay que respetar este orden en cuanto a tienen que ser enunciados. Simplemente el que llamo 1 es porque es el que aparece en el prólogo escrito primero. Este principio, si ustedes leen el prólogo, Einstein lo denominó principio de la relatividad. Él nunca estuvo muy de acuerdo que justamente a su teoría, a partir de que él a este principio lo llama principio de relatividad, se la conociera como la llamada teoría de la relatividad. Porque frente a esta teoría, lo primero que en general surge como línea de pensamiento es que si hay una teoría que se llama teoría de la relatividad, es porque debe hablar de que todo es relativo. Ya les comenté en una clase anterior lo falso de esa afirmación cuando uno se refiere a la teoría clásica de la relatividad. Pero con respecto a la teoría de Einstein vale lo mismo. De ninguna manera Einstein, con esta teoría, quiere tratar de establecer de que todo es relativo
Y como vamos a ver y como hicimos en la teoría clásica ya, vamos a ver cómo en la teoría de Einstein hay cosas que sí son relativas y otras que son invariantes. Y no solamente vamos a revisar la categoría de cada una de ellas, sino vamos a comparar con respecto a lo que era relativo e invariante en el marco de la física clásica. Pero más allá de esta disquisición, ese principio que Einstein llama principio de la relatividad, si uno lo lee, encuentra que es equivalente en algún sentido al que enunciábamos como principio de la relatividad clásico. Pero si les quedó claro todo lo que discutimos vinculado con el principio de la relatividad clásico y el problema que incorporó en su momento la no covariancia de las ecuaciones de Maxwell frente a las transformaciones de Galileo, queda claro que si uno no quiere generar ningún tipo de dificultad o de problema y quiere hablar del principio de la relatividad clásico, se tiene que referir específicamente a la mecánica, porque cuando incorpora el electromagnetismo es cuando hay problemas. Así tienen enunciado el principio de la relatividad clásica ustedes en la clase número 1 de 4 maneras distintas que yo identifico como versiones y siempre haciendo mención a la mecánica. En realidad, cuando uno lee el trabajo de Einstein, encuentra que lo que hace Einstein es decir, miren, la mecánica no tiene ningún privilegio frente al electromagnetismo, la óptica, que es un caso particular del electromagnetismo, o la termodinámica. Esta imposibilidad de poder determinar con algún tipo de experimento si uno está en el sistema S o está en el sistema S', cosa que con los resultados experimentales no lo puede resolver, no es solamente exclusivo de hacer experimentos mecánicos. Con ningún tipo de experimento debería pasar que uno no está en condiciones de poder resolver si está en el sistema S o está en el sistema S', analizando específicamente los resultados experimentales. Ahora, esto que en la forma clásica se puede enunciar de 4 maneras distintas, con la idea que sugiere Einstein también. Y las 4 formas o versiones del principio de la relatividad clásico pueden ser usadas como formato del principio de la relatividad de Einstein, del que identificamos como uno, con simplemente sacar de las versiones que tenemos la palabra mecánica y reemplazarla por experimentos de toda la física. Por ejemplo, en la versión 1 que ustedes tienen, hacíamos mención a no existe experimento mecánico. Bueno, en vez de, insisto, referirnos específicamente a la mecánica, ahora ese principio, según Einstein, tendría que ser no existe experimento, sin aclarar mecánica. O si se quiere, uno debería decir, no existe experimento ni de mecánica, ni de electromagnetismo, ni de termodinámica, que por sus resultados permita establecer el estado de reposo o de movimiento de traslación uniforme de un sistema de referencia inercial respecto de otro también inercial. Este no es el formato o la versión que elige Einstein para escribir en el prólogo, pero tranquilamente a la luz de lo que ya hemos reflexionado, podría ser usado perfectamente como otra forma de escribir ese primer principio. La segunda versión, recreada de la que ya enunciamos en la física clásica, es la que más parecido es a como aparece escrita en
el enunciado del prólogo de Einstein y hasta inclusive la forma como aparece enunciado este principio en el libro. Y es que las leyes de la física, antes decíamos las leyes de la mecánica, no, ahora salimos de la mecánica e incorporamos a toda la física. Las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Después, cuando ustedes lean en el libro o en el prólogo del trabajo de Einstein, podrán ver lo parecido que es esta versión a cómo aparece escrita este principio en los mencionados textos y prólogo de trabajo. La versión 3 es la que en general se puede usar para justamente decir que este primer principio de Einstein puede ser evaluado como que es el principio de equivalencia. ¿Por qué? Porque este principio es el que toma la idea que vimos de que la física en los distintos sistemas de referencia inerciales es equivalente. Es decir, da lo mismo describir un hecho de la física en el sistema S que en el sistema S', porque por otro lado, como dice la otra versión, las leyes que uso para describir cualquier hecho de la física en el sistema S tienen la misma forma que la que tiene el sistema S'. Por eso, para la física, no solamente para la mecánica, como decíamos en la física clásica, los sistemas de referencia inerciales son físicamente equivalentes. Da lo mismo describir el problema desde S o S', mientras S y S' sean obviamente inerciales. La versión que uno debería tener más cuidado para reescribirla en el marco de la propuesta de Einstein es la que yo identifiqué como versión 4, que le recuerdo decía algo así como que las leyes de la mecánica son covariantes frente a las transformaciones de Galileo. Acuérdense que con la palabra covariante lo que uno quería significar era que justamente las leyes de la física tienen la misma forma matemática en todos los sistemas de referencia inerciales. Y que justamente lo que las deja con la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales son las transformaciones de Galileo. Eso lo charlamos, lo discutimos en la clase número 1. Este formato no solamente tendría que uno sacar la palabra mecánica y reemplazarla por la física, sino además debería ser algo más. Que claramente en el prólogo o por la lectura del prólogo del trabajo de Einstein no surge. Si uno hace una lectura rápida, si uno hace una lectura profunda, ya percibe algo distinto y que luego Einstein lo va a terminar aportando y desarrollando en el cuerpo principal del trabajo. Y es que si todas las leyes de la física tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, no pueden quedar las leyes de la física escritas de la manera que clásicamente se escribía. Algún cambio hay que hacer. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que una manera de ver el problema, y que lo charlamos en la clase número 2, era encontrar que la mecánica era covariante con las transformaciones de Galileo, y de hecho hicimos alguna ejercitación que comprobaba esto. Perfecto. Si empezó a haber algún problema con el electromagnetismo, fue que el electromagnetismo no es covariante con Galileo. O sea, la teoría de Newton, tal cual ustedes la conocen, cumple con la idea que venimos manejando en la física clásica, es covariante con Galileo, pero todo el electromagnetismo de Maxwell no.
Si ustedes recuerdan lo que yo les dije que figura en el prólogo, y ustedes pueden certificar leyéndolo, es que el trabajo de Einstein empieza diciendo las ecuaciones de Maxwell están bien. No le busquen errores porque no se los van a encontrar. Luego termina diciendo en el principio que las leyes de la física tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Y qué comentamos vinculado con las ecuaciones de Maxwell? Que las que dejan covariantes las ecuaciones de Maxwell no son las transformaciones de Galileo, sino son las de Lorentz. Entonces yo digo que las ecuaciones de Maxwell están bien. Y luego digo que todas las leyes de la física tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Y tengo a la vista el antecedente de que Henry Lorentz demostró que lo que deja covariante al electromagnetismo de Maxwell, así como está, y que Einstein dice que está bien, son las transformaciones de Lorentz. ¿Qué pasa con la mecánica? La mecánica, así como está, no es covariante con las transformaciones de Lorentz. Y entonces, aunque no lo diga en el prólogo, de alguna manera lo va a terminar diciendo en el cuerpo principal del texto. Lo que me está indicando el prólogo es que, insisto en esta idea, si yo digo que las ecuaciones de Maxwell están bien, y luego digo que todas las leyes que describen los hechos de la física tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, eso involucra el electromagnetismo. Y lo que deja el electromagnetismo covariante son las transformaciones de Lorentz. La mecánica, para que resulte covariante con las transformaciones de Lorentz, no puede ser la de Newton, porque la de Newton es covariante con Galileo. Y entonces lo que va a terminar de dejar sentado este principio, que el cambio no hay que hacerlo como pensaban muchos en el electromagnetismo o en tratar de salvar el éter, sino que lo que hay que reformular es lo que la mayoría de los físicos de esa época no aceptaban, que era la teoría de Newton, con la que de alguna manera durante más de 200 años se había estado formando todos los físicos del mundo. Y para muchos que un joven venga y les diga que eso que han usado como la teoría más importante en su formación pudiera tener errores, no era algo que iban a recibir de buen grado. Por eso, para muchos, la teoría de la relatividad no era posible de tener que ser aceptada, y este fue uno, luego hubo otros motivos más, por los cuales había que denostar a Einstein y derrumbar esta teoría de la relatividad, porque ¿quién era Einstein para indicar que una teoría como la de Newton estaba basada en cosas que eran equivocadas? O como simbólicamente más adelante vamos a ver, no es más cierto que la suma de las fuerzas sea igual a m por a. Por eso entonces esta versión no puede aparecer en el prólogo escrita, porque ya tendría que explicar en el prólogo Einstein, para usar este formato, de esto que estoy anticipando, de que las transformaciones que van a tener que dejar covariante a toda la física son las transformaciones de Lorentz. Pero esto, leyendo el cuerpo principal del texto de Einstein, va a quedar en claro. Por eso, la versión 4 sería: las leyes de la física son covariantes frente a las transformaciones de Lorentz. El principio número 2, pero repito 2 porque aparece escrito en segundo orden, que insisto es independiente y compatible con el anterior, es el que se conoce como el principio de constancia de la velocidad de la luz. Para los detractores de la teoría de la relatividad especial de Einstein, este principio
fue inclusive hasta más atacado que las ideas que dije antes acerca de la necesidad de que hubiera que modificar algo en la mecánica newtoniana. Ya va a llegar el momento para que indique situaciones en las cuales se muestra claramente, según la visión de los físicos clásicos, que eso no podía ser posible y que ese principio no era correcto. ¿Y de qué me habla este principio? Bueno, primero me habla de algo que ya lo había anticipado unos renglones antes Einstein en el propio prólogo, de que seguir pensando en realizar un experimento que demuestre la existencia del éter no tenía ningún sentido porque el éter no existía. Este principio no tiene muchas maneras diferentes de cómo ser enunciado. Yo les propongo a las que figuran en el prólogo y en el libro esta alternativa, en donde claramente se expresa de que el éter no existe y que se podría enunciar: la luz se propaga en el vacío con velocidad c. La letra c, les recuerdo, que se usa como representante de la velocidad de la luz en el vacío. Nosotros la tomamos como 3 por 10 a la octava metros por segundo, pero el valor oficial de esta velocidad es el que estoy remarcando acá. Y la letra C se utiliza debido a que la palabra latina celerita se escribe con C y de ahí se toma que la letra C sea representante de esta velocidad. Entonces la luz se propaga en el vacío, no hay éter, con velocidad C en todos los sistemas de referencia inerciales. O sea, es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales. Y es independiente, por lo tanto, del estado de movimiento de la fuente que la emite y del detector. Esta es la variante que yo le doy al enunciado del principio de constancia de la velocidad de la luz. Y miren, esto que dije antes de que no es cierto, de que todo es relativo, ya para poder demostrar eso, alcanza con el prólogo del trabajo de Einstein. Por eso el que dice, no, la teoría de Einstein habla de que todo es relativo, es porque ni siquiera leyó el prólogo. Porque ya en el prólogo me dice que hay algo que no es relativo. La velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia inerciales, en el vacío, es la misma y es c. Y es independiente del movimiento de la fuente y del posible detector. O sea, hay algo que es un invariante, para usar el lenguaje que veníamos usando. Ustedes saben que para destruir la afirmación todo es relativo, alcanzaría con algo, una sola cosa que no lo fuera, y ya la tengo. Igualmente, no es la única magnitud que es invariante y que permitiría destruir esa afirmación. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que nos vayamos metiendo más de lleno en la teoría especial de la relatividad. Si ustedes siguen leyendo el prólogo lo tienen ahí a su disposición, no porque lo tengan que aprender de memoria o porque haya preguntas que demuestren que lo leyeron, sino simplemente porque es leer de la propia voz de Einstein cómo él va construyendo esta teoría tan famosa y tan importante, no solamente para el desarrollo de la física, sino en algún sentido para muchas de las cosas que tienen que ver con la evolución de la humanidad. El prólogo, insisto, es corto. Si uno lo escribiera con tipo de letra, tamaño de letra en papel A4, no creo que lleve más de una carilla y un poquito más. O sea, ni siquiera es una hoja completa A4. O sea que el tiempo que le va a llevar leerlo es muy breve. Si ustedes lo leen, van a encontrar que después de los principios argumenta en cuanto a que con estos dos principios va a poder construir una teoría que va a poder solucionar los temas presentados, que el éter no existía, y termina diciendo que, finalmente, con estos dos principios, cuerpos rígidos
que puedan ser usados como sistemas de referencia. Los cuerpos rígidos es como mostré en la clase 1, los triedros a los cuales se le asocian las coordenadas cartesianas, con los cuales representa los sistemas de referencia inerciales. Relojes para medir tiempo, reglas para medir distancias y con, de alguna manera, la luz o una onda electromagnética, uno podría decir, que me permita conectar hechos que ocurren en lugares distantes. Con solo esos elementos en juego, no solamente voy a solucionar todos los problemas que se presentaron y que de alguna manera elemental traté de mostrar en la clase número 2, sino que voy a armar una teoría que va a dar explicación a esos hechos que son solución del problema y a otros problemas nuevos. Es decir, construyo toda una teoría en base a estos elementos tan sencillos como lo acabo de decir. Los dos principios, sistemas de referencia inerciales representados por triedos rígidos y ortogonales, reglas para medir distancias, relojes para medir tiempo y la luz como elemento para conectar hechos que ocurren en lugares distantes. Si ustedes van al trabajo original, no lo tienen publicado, pero lo pueden ir a buscar en internet, van a ver que lo primero que Einstein discute después de esto tiene que ver, dice algo así como parte A, parte cinemática, y lo primero que describe es, o desarrolla, es el tema de la simultaneidad de eventos. El libro, de alguna manera, siguiendo al trabajo de Einstein, también, esto es una de las primeras cosas que trata de discutir. Y yo considero que es importante, porque acá está quizás una de las cosas más conceptuales y más difíciles de entender. ¿Por qué Einstein lo primero que hace es una reflexión sobre la simultaneidad de eventos? Porque lo que va a terminar mostrando en ese primer ítem, después del prólogo, es que la idea de que la simultaneidad de eventos es un concepto invariante que, como vimos, era claro en la física clásica, y es más, hasta casi no había ni que discutirlo, no es cierto. Es decir, dos eventos que son simultáneos en un sistema no necesariamente lo son en el otro. Más que no necesariamente no son simultáneos en el otro. Se pierde el carácter invariante que tenía la física clásica y la simultaneidad de eventos pasa a ser un concepto relativo. ¿Cómo lo presenta esto Einstein? Esto lo presenta haciendo primero una reflexión no metafísica, no filosófica, sobre lo que es el tiempo. Y el tiempo, él lo asocia a la ocurrencia de un evento. Es decir, cuando ocurre algo, no me interesa si ese algo, como ya alguna vez vimos, es algo propio de lo que le podría estudiar un físico, o es algo banal, como por ejemplo que en este momento alguien está parando en la puerta de mi casa un taxi. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con la física? Es un evento, es un suceso. Y a ese evento suceso, además de poder ubicarlo en el espacio con las tres coordenadas X y Z, estoy obligado a asignarle una coordenada temporal, es decir, en qué tiempo está ocurriendo ese evento. ¿Por qué? Porque así como uno puede determinar si algo ocurrió en un lugar y compararlo con la ocurrencia de otro evento en otro lugar y calcular la distancia que hay entre la ocurrencia de esos dos eventos, tranquilamente uno puede establecer un orden de ocurrencia de los eventos, marcando
si un evento ocurre primero y otro evento ocurre después, o si dos eventos ocurren simultáneamente. Si uno quiere hacer todo esto, lo tiene que hacer a partir de que además de ubicarlo en el espacio, al evento, le tiene que asignar algo que se llama el tiempo. Y el tiempo está asociado a la ocurrencia de un evento. Y entonces lo que muestra Einstein, que asignar la coordenada tiempo a un evento es equivalente a establecer un proceso de simultaneidad de eventos. Y esto es la idea más interesante para tratar de discutir y entender. El tiempo asociado a la ocurrencia de un evento es equivalente a establecer simultaneidad de eventos. Luego va a mostrar que la simultaneidad de eventos es un concepto relativo y la conclusión genial de Einstein es que entonces el concepto del tiempo asociado a la ocurrencia de un evento es un concepto relativo. Y con esto va a tener justificado por qué T no puede ser igual a T'. ¿Y por qué esto es importante? Porque luego, cuando dos, tres ítems después de esto, desarrolla él por su propio método, no usando la metodología de Lorentz, por qué las transformaciones de Lorentz son las que hay que usar y dejan covariante a toda la física. Cuando él llega a que T no es igual a T', no va a tener las dificultades que tuvo Lorentz o Poincaré en tratar de querer interpretar algo en lo que no creían. Porque para ellos T era igual a T'. Entonces, estas son las transformaciones que hay que usar, pero T tiene que ser igual a T'. Y no pudieron salir de esa situación. En cambio, Einstein va primero a analizar por qué T no es igual a T'. Entonces, luego que en las transformaciones de Lorentz esto se manifieste con una expresión que muestra que T no es igual a T', no hay problema si yo lo demostré ya antes. Por eso es tan significativo tratar de entender esto. Cuando a uno le hablan de la teoría de la relatividad, piensa que todo lo que plantea Einstein es algo retorcido, tirado de los pelos y muy difícil de entender. Sin embargo, para reflexionar sobre el concepto de tiempo asociado a la ocurrencia de un evento, Einstein usa un ejemplo de lo más trivial. La mayoría de las cosas que usa Einstein para ejemplificar la teoría de la relatividad especial ocurren en trenes, porque era fanático de los trenes. Si ustedes miraron la serie de Big Bang Theory, el personaje Sheldon, que representa al físico teórico puro, no es casual que sea fanático de los trenes, porque hay montones de referencias en esa serie que tienen que ver con hechos formales de la física. En este caso, simbólico. Pero este simbolismo tiene que ver con lo que acabo de decir. Entre otras cosas, porque el apellido Sheldon es el apellido de alguien que tiene que ver con premio Nobel, con la teoría que explicó la superconductividad. Fueron tres personajes de la historia de la física. Y bueno, el nombre de Sheldon tiene que ver con uno de los que explicó la superconductividad, la llamada teoría PCS. Así como el nombre del físico experimental también tiene que ver con un físico premio Nobel real y que existe. La frase que eligió, más que la frase, la idea que sugirió Einstein, que se reflexione sobre el tiempo asociado a la ocurrencia de un evento,
es esta que está acá. ¿Qué significa que el tren llegue a las 7 a la estación? Se lo pregunta e inmediatamente se lo contesta. Que el tren llegue a las 7 a la estación significa que los eventos llegada del tren a la estación y la posición de las agujas de un reloj, que justamente está indicando las 7, y que el reloj está donde llega el tren, son eventos simultáneos. O sea, la llegada del tren a un lugar y la posición que ocupan las agujas de un reloj marcando las 7 que está en el mismo lugar donde llegó el tren, son eventos simultáneos. Por supuesto que para entender esto hay que tener mente amplia. El tren no es un punto, es un cuerpo extenso. Y entonces formalmente si uno habla del tren que llega a algún lugar, tendría que estar diciendo que la punta, el motorman. Bueno, supongamos que acordamos que es la punta del tren. Ahora, Einstein requiere que en el lugar donde llegó la punta del tren hubiera un reloj. Sí, y bueno, en el momento que el tren alcanza ese punto, como está el reloj, lo destroza. Bueno, pero no hay que pensar así. Hay que pensar en mente abierta. Pero por otro lado, ¿cómo en un punto puede llegar algo o ocurrir algo y además haber un reloj? Bueno, pensar así es pensar en chiquitito. Hay que tener mente amplia para entender cuál es la idea de Einstein. Si uno lee esto, podrá decir, pero qué manera rara querés de hacer la medición del tiempo a la ocurrencia de un hecho, como que llegue el tren, una parte del tren, a algún lugar de la estación. Porque vos querés que ese evento sea simultáneo con lo que marcan las agujas de un reloj que está ubicado en el lugar donde llegó el tren. ¿Por qué no usás el reloj que está colgado en la pared de la estación? ¿O por qué no usás el reloj pulsera de alguno de los pasajeros que está también en la estación? O el del motorman. ¿Por qué tenés que usar el reloj que tiene que estar en el lugar en donde va a ocurrir el evento, que es la llegada del tren? Bueno, uno podrá preguntarse por qué justamente ese. Y recreando lo que nos diría esta sería, a ver, ¿para vos el tiempo es un invariante? Sí. Por lo tanto, para vos te da lo mismo asignar la coordenada temporal de ese evento con cualquiera de los relojes que me dijiste. Sí, me da lo mismo usar el de la pared de la estación, el reloj pulsera de cualquiera de los pasajeros que todavía no ascendieron y está en la estación, el reloj pulsera de cualquiera de los pasajeros que está dentro del tren, el reloj del motorman, el reloj que se me dé la realísima gana. Pero entre todos esos relojes también podría ser el que te digo yo, diría Einstein. Sí, por supuesto. Porque como el tiempo es un invariante, me daría lo mismo asignar la coordenada de tiempo con cualquier reloj. Y Einstein diría, bueno, si a vos te da lo mismo con cualquiera, deja que yo te siga razonando a partir de que la información acerca de la coordenada temporal de un evento determinado solamente la hagamos con un reloj que está ubicado en el lugar donde ocurre el evento. Y entonces los eventos, ocurrencia de ese evento y la posición que tienen las agujas del reloj en ese reloj que está ahí, son eventos simultáneos. Finalmente uno le tendría que decir, perfecto, vos querés usar ese, úsalo. No veo por qué querés caprichosamente usar ese, pero usalo. Y se hubiera terminado la discusión. Y Einstein que hubiera dicho, permitime seguir avanzando. Para seguir avanzando con la lógica de Einstein,
uno tendría que empezar a ejemplificarlo. Para ejemplificar la cosa, en vez de trabajar en 3D, voy a trabajar en una sola dimensión. ¿Por qué? Porque ¿cuántos puntos del espacio hay? Infinitos. En los infinitos puntos del espacio pueden ocurrir hechos ligados directamente con la física o cosas que me puedan resultar de interés, como la llegada del tren a algún lugar de la estación. Pero resulta que si la lectura de la coordenada temporal la tengo que hacer con un reloj que está ubicado en el punto donde ocurre algo, tengo infinitos puntos donde pueden ocurrir cosas, tengo que pensar en infinitos relojes. Bueno, eso ya se complica en cuanto a cómo representar eso. Bueno, en vez de trabajar en 3D, trabajamos en 1D, siguiendo esta lógica, como para poder ir profundizando en el conocimiento. Supongamos que tengo un problema unidimensional, que podría ser, por ejemplo, el movimiento de una partícula, para hacerlo algo más cercano a lo que uno diría propio de la física. Su movimiento tiene lugar en el eje de las X, positiva, y en un instante t ocupa el punto XA. Claro, ¿cómo asigno la coordenada tiempo a que la partícula se encuentre en XA? Bueno, voy a la idea de Einstein, me imagino que en el mismo lugar que ocurre el evento, es decir, en XA hay un reloj. Y esto es lo que, insisto, hay que imaginar con mente amplia. Y que el reloj está indicando un tiempo, el que figura acá en el dibujo, como si fueran las 3 de la tarde, y que lo asocio a T sub A. Entonces, que el punto o la partícula ocupe el punto XA es un evento simultáneo con la posición de las agujas del reloj A, que me marca las 3. Y entonces esa sería la coordenada temporal asociada a la ocurrencia de ese evento. O si quieren, T sub A, genérico. Ahora el punto S, la partícula sigue su movimiento y pasa en algún instante de tiempo posterior por XB. Cuando llega a XB, la coordenada temporal no la voy a asignar con el reloj A, sino la voy a asignar con otro reloj que está en el punto XB y establezco la simultaneidad de eventos entre que llega la partícula y la posición que ocupan las agujas del reloj B y que está en XB. Y eso me va a dar TdB. Ahora, cuando uno estudia una cosa así como el movimiento de una partícula, quiere establecer algún tipo de correlación. Es decir, si en tal instante de tiempo pasó por XA, ¿cuánto tiempo debería esperar para pasar por XB? ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Y si alcanzar a XB lo va a hacer después o antes de hacer tal cosa. Es decir, eso requiere de que uno informe para hacer el seguimiento de la partícula, dar la función x de t. Y lo único que uno tiene es x de a, que es x en t de a, y x de b, que es x de t de b, es decir, la coordenada xa asociada al tiempo a, la coordenada xb asociada a t de b. Acá estas flechas están invertidas, ¿no? X de a, t de a es con un reloj ubicado en a. Debería venir acá. Y esto debería venir acá. Están al revés. O cambian acá XA por XB y dejan las flechas, o cambian las flechas. Aunque el problema sea unidimensional, si yo quiero ver la evolución de la partícula instante a instante, ¿cuántos puntos puede ocupar la partícula entre XA y XB? Infinitos. ¿Y cuántos relojes tendría que tener para hacer ese seguimiento? Infinitos. Ahora, ¿por qué yo quiero asignar la coordenada temporal a la ocurrencia del evento que la partícula llegue?
Bueno, para establecer características del movimiento, cuánto tiempo invierte, de ahí sacar información quizás de la velocidad y de otro evento distinto, que no fuera la posición de la partícula. ¿Por qué me interesa saber la coordenada temporal? Y porque para la física es importante, lo que decíamos el otro día, establecer secuencias temporales, por ejemplo, establecer si dos eventos ocurren en distinto tiempo, cuál ocurre primero y cuál ocurre después. ¿Por qué? Porque puede ser útil saber, mira, esto ocurrió antes que esto ocurrió en el mismo instante de tiempo que esto otro. No solamente por una necesidad de la física, sino, si uno se pone a pensar, por una necesidad cotidiana, uno necesita saber asignarle coordenada temporal a los distintos eventos, tengan o no vinculación directa con la física. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo infinitos relojes, cada uno ubicado en diferentes puntos, y quiero establecer algún tipo de comparación entre lo que me indica el reloj A con el B, C o D, antes de hacer la comparación, tengo que tener la garantía de algo que es muy básico y elemental. ¿Y cuál es la garantía que tengo que tener? De que esos relojes, si me concentro en el A y el B, que el A y el B estén sincronizados. ¿Acaso eso no es lo que hacemos cotidianamente? Ya sea sincronizando nuestro reloj con el teléfono, con la computadora, marcando el 113, con el reloj satelital. Constantemente estamos cerciorándonos de que mi reloj y el de todos está sincronizado. Entonces yo dijera, mañana nos encontramos a las 7, para todos está claro lo que eso significa, porque los relojes de todos están sincronizados. Descartamos el problema de que los relojes pudieran funcionar mal. Eso no es un problema que le interesa a la física. Imagínense que si el que está en XA dice, cuando ocurra el primer evento, yo voy a poner mi reloj en cero. ¿Por qué? Porque se le da la gana. Y lo mismo quiere hacer el que está en XB. Entonces, es muy difícil que si cada uno va a poner su reloj en cero cuando ocurra algo, es muy difícil que yo pueda correlacionar la lectura del reloj A con la lectura del reloj B, porque cada uno lo pudo haber puesto el reloj en cero cuando ocurrió algo y eso implicaría que la lectura de un reloj y del otro no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, si los relojes no están sincronizados y el que está en A se comunica con el que está en B y le dice, bueno, nos vemos mañana a las 8. El que está en B a lo mejor le dice, para mí ya son las 8. No, ¿cómo para vos son las 8? Si para mí son las 4. Y nunca se podrían poner de acuerdo. Y algo tan básico y elemental está escrito en el trabajo, este tan famoso de Einstein, de que como tengo muchos relojes, los tengo que sincronizar. Sí, sí. Y es más, sugiere un método para sincronizar relojes. No, profesor, no me diga que en ese trabajo tan importante explica cómo sincronizar relojes. ¿Sí? Pero que es un arte sincronizar relojes. Yo, profesor, lo sincronizo mirando el reloj de la computadora o de un montón de maneras. Y eso no hace falta que escriba un trabajo para indicar cómo hago para sincronizar relojes. Si estuviera Einstein presente en esta conversación, que sería algo parecido a la que podría tener un físico clásico, Einstein le diría, para ustedes hay un montón de formas de sincronizar relojes, por supuesto, y todas son equivalentes, absolutamente. Y eso en parte tiene que ver con que el tiempo es un concepto invariante. Perfecto. De todas las maneras que uno puede imaginar que va a usar para sincronizar relojes, por ejemplo, cuando un conjunto de personas va a hacer un robo, ¿qué suele hacer? Se juntan todos en un lugar y dice, son las 1400, porque hablan de esa manera, ¿no? Todos ponen el reloj, ajustan el reloj a las 1400, bueno, a las 1600 tenemos que estar de vueltas acá. Todos se van, hacen lo que hacen y entienden perfectamente lo que significa
volver o retornar a las 1600. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Bueno, Einstein dice, de todas las maneras que ustedes imaginan que pueden sincronizar relojes, permítanme usar una que es sincronizar relojes, pero haciendo que los relojes estén en reposo relativo. Por lo tanto, la metodología esta que acabo de decir, que nos juntamos en un lugar, lo sincronizamos y nos vamos para después volver, no funcionaría, porque en el momento que nos vamos del lugar, los relojes se ponen en movimiento. Y Einstein pretende que los relojes que están en los distintos lugares del espacio para asignar la coordenada temporal estén siempre en reposo relativo. De vuelta, un físico clásico diría, pero ¿por qué caprichosamente querés esa forma aparentemente tan retorcida de sincronizar relojes? ¿Por qué no usás esta más sencilla? Y Einstein volvería a decirnos, ¿a vos te da lo mismo? Sí, bueno, déjame usar esta metodología y seguir con mi razonamiento. Por lo tanto, a la luz de la teoría de Einstein, cualquier mecanismo que se utilice para sincronizar relojes tiene que ser hecho con los relojes en reposo relativo y que obviamente, una vez que ocupan los lugares físicos de XA y XB, no pueden ser movidos y sin moverse se tienen que sincronizar. Muy bien. Hay también varios métodos para sincronizar los relojes en reposo relativo. No voy a dar el método que hace Einstein, que es una cosa bastante más sofisticada, sino le voy a dar este método absolutamente sencillo y simple. El reloj que está en XA, identificado como T/A, está marcando lo que marcan las agujas llenas, que sería como si fueran las 3 de la tarde. Y eso establece el primer evento, que consiste en que cuando el reloj marca TDA, desde el reloj A salga una señal luminosa hacia el reloj B. Esta es una manera elemental de decir qué cosa. ¿Quién le informa al que está en XB de lo que marcaba el reloj XA? La señal luminosa. La señal luminosa contiene la información de que son las 3 de la tarde. Por eso el evento 1, para que no quede duda, lo escribo, y es que cuando el reloj A marca TDA, se envía una señal luminosa hacia el reloj B. Mientras la señal luminosa viaja, el reloj DA sigue funcionando. La señal luminosa llega a XB y eso determina el evento 2. El evento 2 establece que cuando llega la señal luminosa al reloj B, este marca TDB. Y acá correspondería a lo que es también la línea llena, que por ejemplo podría ser las 4 de la tarde. Perfecto. Una vez hecho esto, Einstein dice, el reloj B está sincronizado con el reloj A si lo que marca el reloj B cuando llega la señal, que es TDB, es igual a lo que marcaba el reloj de A cuando salió la señal, más esto, que es el tiempo que tarda la señal en ir de A hasta B e informarle lo que marcaba el reloj de A. Correcto. Si el que está en B, cuando llega la información de las 3 de la tarde, coloca su reloj a las 3 de la tarde, va a quedar atrasado con el de A, porque el de A siguió funcionando. Mientras la señal viaja hacia B, el reloj de A siguió funcionando. Entonces, para que cuando llegue la señal A y B estén sincronizados, a la información de lo que marca el reloj A, le tengo que sumar el tiempo que tarda la señal en ir de A a B. ¿Por qué pongo barra de módulo? Porque así podría mandar una señal hacia un reloj que está a la derecha o hacia un reloj que está a la izquierda. Lo que importa es la distancia que hay entre XA y XB. Por eso lo pongo en barra de módulo. ¿Por qué una señal luminosa y no un grito? Son las 3. Son las 3, viaja el sonido hasta que le llega al que está en B. Son las 3.
y porque el sonido no tiene las características que tiene la luz de ser invariante, entre otras cosas. Y por eso Einstein, para conectar punto distante, como ya dije, usa como elemento de conexión la luz y no el sonido. Las indicaciones punteadas, ¿qué me muestran? Si cuando salió la señal de A, marca las 3. Cuando llegó la señal, este reloj marca las 4. Para que esté sincronizado, este también tiene que marcar las 4. Por eso las 4 la puse acá con línea de punto. Es lo que marcaría el reloj de A cuando la señal llegó. Y para que este marque las 4 y esté sincronizado con el de A, cuando la señal salió, este tendría que estar marcando las 3. Con este método de sincronización, esto queda garantizado. Y este método no solamente sirve para sincronizar el reloj A y B, sino sirve para sincronizar todos los relojes. Porque bastaría que, en vez de pararme en el punto XA, me parara en punto X0. Y infinitos observadores se van con sus relojes a los infinitos puntos del eje X positivo y eje X negativo. Cada uno sabe a qué distancia está del cero y por lo tanto, como sabe que la luz se propaga a C y es un invariante, sabe el tiempo que tardaría la señal en llegarle. Entonces, le llega la señal con la información de la indicación, le agrega lo que tardó la señal y sin moverse, su reloj quedó sincronizado. Y así los infinitos relojes del eje X, tanto positivo como negativo. Y si fuera en el espacio, y en vez de mandar una señal altamente colimada en la dirección del eje X positivo y en la dirección del eje X negativo, debería encender una fuente y que genere una señal, un frente de onda esférico. Y entonces, a medida que va alcanzando los diferentes puntos del espacio, uno sabe la distancia que tiene al origen, sabe el tiempo que tardó la señal y sincroniza el reloj en el espacio. Nada más que en vez de enviando señales unidimensionales en la dirección del eje X positivo o negativo, debería generar un frente de onda esférico y está solucionado el problema. Ya está. No, no, no. Hasta acá Einstein me está dando las reglas básicas del proceso que ahora enseguida voy a explicar y que es el central. ¿Cuáles son esas reglas básicas? La teoría de la relatividad empieza a tener importancia tanto en la física clásica como en la teoría de Einstein, cuando, como ya dije, tengo dos sistemas de referencia inerciales, uno S y otro S'. Y hasta ahora no hablé de S y S'. No, porque Einstein primero me quiere mostrar la importancia que tiene en entender cómo asignar la coordenada temporal de un evento en alguno de los dos sistemas. Todavía no pasé a que tengo S y S'. ¿Y qué pasa si ahora tengo S y S'? Bueno, tengo dos sistemas de referencia inerciales, uno S y otro S'. ¿Qué debe pensar que ocurre en el sistema S de ahora en más alguien? Que en el sistema S se tienen infinitos relojes, todos en reposo relativo y sincronizados con lo que sería un reloj ubicado en el origen O. Decido que el reloj de referencia para sincronizar, el reloj que empieza a mandar las señales, como dije antes, hacia los demás, está en cero, y de tal manera que todos los relojes en reposo relativo con respecto al que está en cero, los sincronizo con la metodología anterior. No hay ninguna duda. Y la segunda observación es que el que está en S acepta la definición de tiempo asociado a la ocurrencia de un evento que dimos al comienzo, que el tiempo asociado a la ocurrencia de un evento implica establecer simultaneidad de eventos. Perfecto.
Imaginemos que hay otro sistema que es el S'. ¿Qué tiene que pasar en S'? Que tenga infinitos relojes, todos en reposo relativo y todos sincronizados de la misma manera, pero con un reloj que también está en reposo en el origen O'. Y que por supuesto el que está en S', igual que el que está en S, comparte la definición de tiempo asociado a la ocurrencia de un evento, y es que el tiempo asociado a la ocurrencia de un evento es equivalente a simultaneidad de eventos. Ya están los elementos esenciales. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo con este esquema voy a poder demostrar que T no es igual a T'? Que es la idea que dije, que es la primera idea importante después del prólogo que Einstein intenta comunicar. Y que también lo hace el texto. Acá nos vamos a separar de lo que hace Einstein. Y hasta inclusive voy a hacer algo distinto de lo que hace el texto. De lo que hace Einstein no forma parte de lo que vamos a estudiar, porque lo único del trabajo de Einstein que merece la pena que lean es el prólogo, por eso está publicado. Pero sí, luego de mi explicación, van a poder leer la manera particular como explica lo mismo el libro. Esta es la primera observación. La segunda observación es que para demostrar que T no es igual a T', vamos a hacer un experimento ideal. Esto tanto lo hace el libro como lo hago yo y como lo hacen todos los que intentan explicar esto, con un experimento ideal. Y que para respetar lo que dije en algún momento, tanto el libro como yo hacemos que este experimento ideal ocurra en un tren, para hacer lo mismo que hacía Einstein, que cada vez que quería ejemplificar algo en el marco de la teoría especial de la relatividad, usaba trenes como lugar físico donde ocurrían esas cosas. Para cuando luego va a modelizar la teoría general y quería ejemplificar, la mayoría de los hechos que tenía lugar ocurrían dentro de ascensores en caída libre, por ejemplo. Perfecto. Pero acá hay una palabra que puede sugerir ruido. Ideal. En realidad, la palabra combinado. Experimento ideal. Si me hablan de un experimento ideal, me hablan de un experimento que no se puede hacer, porque por eso es ideal. Si no fuera ideal, no lo pondrían. Cuando uno pone que el experimento es ideal, es porque es algo a lo que uno esperaría hacer, pero en realidad no lo puede hacer. ¿Y por qué voy a creer en los resultados que yo les cuento que se van a obtener de un experimento que en realidad no se hace? Bueno, esto le va a pasar tanto con la teoría de la relatividad como luego los hechos de la cuántica, donde a veces para explicar algunas ideas se recrean situaciones que formalmente no se pueden realizar. ¿Y entonces por qué voy a creer en ellas? Porque lo que importa no es si el experimento se puede o no realizar, sino lo que importa es la coherencia que tiene el experimento con los elementos de teoría que uso para poder explicarlo. Si ustedes no pueden criticar, no pueden cuestionar ninguno de los argumentos usados para explicar un experimento, porque todos son compatibles con la teoría que estoy usando y lo estoy usando correctamente, aunque no se haga el experimento, el resultado tiene que ser aceptado. Y yo voy a diseñar un experimento altamente coherente con esas ideas que dice Einstein, que son las que debemos tener para desarrollar la teoría y que ya comenté que las escribe en el final del prólogo. El libro hace lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que hace el libro y lo que voy a hacer yo? No es porque lo hago yo, sino porque el experimento del libro
es muchísimo más ideal que el que voy a contar yo. Y es más, yo voy a contar el experimento y después voy a comentar por qué ese experimento es ideal. Cosa que el libro no lo termina tampoco diciendo. Es una descripción, para mi gusto, mucho más completa que la que da el texto. Aclarado esto, ¿cuál es el experimento? Bueno, primero empecemos a identificar quiénes son los sistemas de referencia. El S es la Tierra. Con todo lo que comenté en la clase 1, la Tierra considerada como sistema de referencia inercial. Por lo tanto, es el sistema que identifico como S arbitrariamente. Y después tengo otro sistema que es el S', que es un vagón que voy a hacer mover a velocidad constante respecto a la Tierra. Ah, profesor, esto es lo que convierte el experimento ideal, que un tren se mueva a velocidad constante. No, 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 no. Yo tengo en claro las dificultades que hay para hacer posible que un tren se mueva durante una distancia muy grande a velocidad constante, pero no es por esto que el experimento es ideal. Aceptamos que esto puede ser un objetivo alcanzable, con dificultad, pero alcanzable. Pero repito, por esto el experimento no es ideal. Lo que están viendo en este esquema es un vagón como si estuvieran parados en las vías y lo ven venir, ven el frente. Visto en un corte, ¿qué observo? Que el lateral de la derecha tiene una parte de abajo del vagón, pero entre la parte de abajo y el techo falta el resto del lateral. ¿Para qué? Para que cuando se mueva y llegue a una zona donde hay una persona que tiene una varilla, una caña, que está dispuesta, como muestra este dibujo, el tren no rompa a la caña, porque le falta, por la zona donde pasa la caña, el frente al vagón. ¿Es esto posible? Absolutamente. Para que el techo no se caiga, tendré que poner acá una L. Bueno, haré lo que la mecánica me dice que tengo que hacer para que el techo no se incline. ¿Todo esto es posible? Absolutamente. ¿Y qué experimento voy a hacer? ¿Hacer que el tren pase y la caña pase por esa región? No. En el techo del tren voy a imaginar que hay un dispositivo eléctrico que está en condiciones de encender una lámpara, la cual está dispuesta en la mitad del vagón. Alguien que está en el vagón se sienta justo debajo de la lámpara. Pero para activar el circuito que encienda la lámpara, voy a hacer lo siguiente. Esta caña, esta varilla, tiene en el extremo una lengüeta metálica. La persona que sostiene la caña hace que la lengüeta esté lo suficientemente bien dispuesta como para que cuando pasa el vagón de tren, la lengüeta metálica cierre el circuito y se encienda la lámpara. Por ejemplo, tocando donde está la lámpara. Ah, por esto es ideal. No, de ninguna manera. Habrá que ajustar un montón de cosas para que todo esto sea posible de ser realizado. Podrá ser más difícil, menos difícil. Habrá que repetir las cosas un montón de veces, pero es absolutamente realizable y posible. Lo hago todas las veces necesarias como para certificar que cada vez que la lengüeta metálica toca la parte superior del sistema que sostiene a la lámpara se enciende. Este es el experimento, pero todavía no conté qué es lo que voy a medir. Bueno, acá está escrito lo que yo dije en palabras. Cuando el tren pasa, la lengüeta metálica hace contacto con una lámpara ubicada en el techo del vagón, se cierra el circuito y se enciende la lámpara. Con este procedimiento se garantiza que para alguien en el vagón y para el que sostiene la caña, la lámpara se enciende simultáneamente. Esto no lo había dicho, pero esto es muy importante. ¿Por qué quiero que alguien esté sentado en el vagón y debajo? Para que pueda establecer fehacientemente
cuando él encuentra, mirando hacia el techo, que se enciende la lámpara. Y va a quedar claro que cuando él observe que la lengüeta toca la parte adecuada del circuito de la lámpara se enciende. ¿Y cómo es que el que está con la caña y fuera del vagón puede tener conciencia de lo mismo? Bueno, el hecho de que sea una lengüeta metálica, al tocar, implica provocar una vibración sobre la caña, que es una manera, si se quiere, primitiva, pero manera factible y posible, de indicarle al que está con la caña afuera cuándo hizo contacto y por lo tanto cuándo se encendió la lámpara. De tal manera que pueden repetir todas las veces que quieran y, por ejemplo, esto se podía también hacer con otro tipo de técnica, con un grito, por la proximidad que hay. Más sofisticadamente podría quedar de acuerdo pulsando en el momento que cada uno encuentra que enciende la lámpara, de que la lámpara se enciende simultáneamente tanto para el que está en el vagón como para el que está fuera del vagón. ¿Es esto posible? Sí. Podrá ser más complicado, menos complicado, pero es absolutamente posible. Bueno, después la lámpara está ubicada en la mitad del vagón. Y ahora todo esto, ¿para qué es? Para establecer el tiempo que la luz tarda en llegar a los extremos del vagón. Si los identificamos como A y B, el tiempo que tarda la luz en llegar a los extremos A y B del vagón. Y poder determinar, tanto en el sistema del vagón como en el sistema fuera del vagón, o sea, en la tierra donde está la persona con la caña, si los eventos llegada de la luz a los extremos A y B del vagón son eventos o no simultáneos. Este es el experimento que quiero hacer. Acuérdense que lo que queríamos demostrar, para que T sea distinto de T', para que T y T' no sean iguales, era demostrar que la simultaneidad de eventos era un concepto relativo. Entonces, lo que estoy planteando acá es tratar de reflexionar acerca de si estos dos eventos son o no simultáneos y analizarlos desde el sistema del vagón o del sistema fuera del vagón, que sería el de la Tierra. Empecemos por analizar lo que pasaría en el sistema del vagón, que es el sistema S'. Para el que está en el vagón no se mueve en idea central. Si yo estoy en un sistema de referencia, para mí el sistema no se mueve. Lo que se mueve son los otros. Es decir, si yo estoy en la Tierra y digo, la nave se mueve respecto de la Tierra, ¿correcto? Para el que está en la nave no se mueve y la Tierra es la que se mueve con igual módulo, igual dirección de velocidad, pero sentido contrario. Entonces yo quiero hacer un esquema que apoye el hecho de que el vagón no se mueve. No le voy a agregar la característica que tiene el vagón, que es estar moviéndose, porque esa característica no la observa el que está en S'. Que el vagón se mueve, la observa el que está en S. Para el que está en S', el vagón no se mueve y para ser compatible y coherente con esto, no dibujo el vector velocidad. El que está en el vagón, si quiere, puede agarrar, comprobar cuál es la longitud del vagón entre A y B, que es L', verificar que entre A y la lámpara hay L' sobre 2 y L' sobre 2 hay entre la lámpara y B. Perfectamente todo. ¿Cómo describiría él el proceso? Él está mirando la lámpara hacia el techo. Él no tiene conciencia de su propio movimiento. Para él lo que se está moviendo la tierra, la persona que está en reposo respecto a la tierra y sostiene la vara, en realidad lo que se está moviendo para él es la vara, y él va a ver que en un momento la lengüeta que está en la parte final de la barra o de la caña
hace contacto con la lámpara y la enciende. Él ve que la lámpara se enciende. Al encenderse la lámpara sale luz tanto hacia adelante como para hacia atrás. En realidad sale para todos lados, pero digamos, concentrémonos en la luz que va hacia el extremo A y hacia el extremo B. Acá yo podría usar la idea de Einstein de que la luz se propaga a C, pero digamos, si uno quisiera sofisticar esto, diría, no, primero eso justificarlo. Bueno, previamente él tendría que justificar haciendo experimentos de que si la luz se produce en una fuente que está en reposo en el vagón y le quiere medir la velocidad, hubiera medido C. Correcto. Para no hacer todo esto, digo, ya Einstein me lo dijo, de que la luz para el que está en el vagón se mueva a C. Si yo quiero hablar de una nueva teoría, los principios que no tienen demostración son algo que puedo usar. Perfecto. Pero de una manera o la otra, la luz se mueve hacia la derecha y la luz se mueve hacia la izquierda. Para él, el vagón no se mueve. Si el vagón no se mueve, lo que tiene que describir es el hecho físico de que la luz sale desde la mitad del vagón y va hasta B, y la otra de luz sale de la mitad del vagón y va hacia A. Es decir, que las luces que van hacia A y B recorren la misma distancia, L'/2, y la recorren con la misma velocidad que C. Por lo tanto, no tengo que hacer el experimento para determinar que si la luz se mueve a C y recorre la misma distancia, tanto para ir a B que para A, va a tardar el mismo tiempo en llegar a A y B, y por lo tanto los eventos llegada de la luz a los extremos A y B son eventos simultáneos. Uno diría, pero acá está usando la ley del movimiento relativo uniforme. Bueno, si uno quiere, previamente podría uno plantearse si se cumplen o no las leyes del movimiento relativo uniforme, y yo le garantizo que podría determinar que sí se cumplen. Es decir, para este experimento uso resultados conocidos y los que me indica la nueva teoría. Si quisiera ponerle el dedo, encontraría que para todo tengo respuesta. Lo que pasa es que iría dilatando la ejecución del experimento, porque primero tendría que demostrar que si la luz recorre una distancia a la velocidad c, para calcular el tiempo puedo aplicar las ecuaciones del movimiento relativo uniforme. Bastaría un experimento elemental para verificar eso. Luego de hacer eso, hago este experimento y en base a lo anterior justifico lo que acabo de decir, que es la conclusión. La luz llega a los extremos A y B del vagón simultáneamente. Ahora voy a tratar de describir el mismo experimento desde el sistema S. Y acá empiezo a tener alguna que otra dificultad, pero todas esas dificultades se van a ir solucionando. Algunas, esperen que primero cuento el experimento y después le voy a comentar cómo se irían solucionando. Si yo quiero hacer un dibujo que recree el experimento del sistema S, tengo que incorporar la velocidad como marqué acá, porque el vagón claramente se mueve. Y con esta velocidad indico eso. Ya dijimos que antes de hacer este experimento, por la metodología que sugerí, quedó claro que había acuerdo en cuanto a que la lámpara se enciende tanto para el que está fuera del vagón como para el que está en el vagón simultáneamente. Perfecto. Para el que está fuera del vagón, ¿cuánto mide el vagón? Bueno, esto es una primera cosa de la cual uno tendría que decir, y la verdad que no sé, en el marco de la nueva teoría. Primero tendría que hacer experimentos que me demuestren cuánto vale el vagón, la longitud del vagón. Claro, pero esos experimentos los voy a comentar después. Yo podría decir lo mismo que en el sistema S', porque es la longitud es un invariante. No, no, porque la longitud demostré que es un invariante para la física clásica. Para la nueva física, esta de Einstein, yo todavía no demostré cuánto vale la longitud
del vagón. Así que a lo sumo, vos me podías pedir que primero haga experimentos que demuestren cuánto vale la longitud del vagón y luego siga con el experimento. Ese sería un procedimiento. Pero en realidad, no importa cuánto vale la longitud. De antemano puedo garantizar que no va a valer igual que en el sistema S', porque si no sería como aplicar las leyes clásicas. Pero igualmente no me va a importar si mide lo mismo, mide más o mide menos, porque el experimento es independiente de lo que valga la longitud del vagón. Entonces, para ahora, lo que me importa es que la longitud del vagón tiene un valor L'. Perdón, L, porque la estoy midiendo desde S, sin primar. Y ese L no me importa si es mayor, igual o menor a L'. Después lo voy a justificar más. Ahora, lo que puedo garantizar, y eso lo puedo hacer colocando estacas en la tierra, es decir, puedo invitar a 2 personas y que hagan lo siguiente. Eso hay que hacerlo en forma coordinada. Cuando el que está con la varilla toca la lámpara, alguien tendría que poner una estaca marcando a qué altura está el extremo A del vagón, clavada en la tierra, y otra estaca donde está la parte B del vagón. Y la persona que tiene la varilla, quedarse quieta en el lugar donde estaba para accionar la lámpara. Como cuando la lámpara se enciende para el que está en el vagón en el mismo instante de tiempo que para el que está afuera, no sería difícil darse cuenta que para el que está fuera del vagón, el que está dentro está en el punto medio entre A y B, como para cuando uno está dentro del propio vagón. Pero para el que está afuera, lo mismo, y que la lámpara se enciende simultáneamente. Además, este sistema de colocar estacas en la tierra no solamente podría verificar eso, sino también podría permitir verificar que el que tiene la caña queda en el punto medio entre las 2 estacas. Y es más, midiendo la distancia entre las 2 estacas, podía determinar cuál sería la longitud que tiene el vagón para él. Porque el que clavó la estaca en un lado, la clavó cuando el frente A pasó delante de su vista. Y el que clavó la estaca en el otro punto fue cuando el punto B pasó delante de su vista. Y eso lo hicieron coordinadamente en el mismo instante de tiempo en el que está con la varilla encendió la lámpara. Todo esto es de difícil coordinación, pero realizable. Pero insisto, finalmente, si la distancia es L sobre 2 igual o mayor a L' sobre 2 o menor, no me importa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que importa acá es el acuerdo de que la luz se enciende, la lámpara se enciende simultáneamente para el que está fuera del vagón y el que está dentro. De tal manera que el que está fuera del vagón ve que la luz sale y va hacia B, y mientras va hacia B, como el vagón se mueve, el extremo B se le va alejando. Y como la luz que va hacia A salió en el mismo instante de tiempo que la luz que va hacia B, la luz que va hacia A se va moviendo hacia el extremo A que se va acercando. La diferencia con el razonamiento anterior era que para el que está en el vagón, la luz recorre la distancia de la mitad del vagón hasta B y la otra haz de luz recorre la mitad del vagón hacia A. En cambio acá la luz va hacia un extremo B que se le va alejando y va hacia el extremo A que se le va acercando. Esto es equivalente a un problema de cinemático clásico de encuentro que ustedes pudieran haber hecho, por ejemplo, con autos. Un auto que va al encuentro de otro que se le aleja y que va al encuentro de algo que se le acerca. Entonces, supongamos 2 autos que salen para sentidos contrarios con la misma velocidad.
Para el que va hacia el que va al encuentro, es fácil entender que se van a encontrar. No hay que poner ninguna condición. Como uno y otro se mueven en sentido contrario, inevitablemente se van a encontrar. Pero para el que va hacia el lugar, hacia el auto que se aleja, hay una condición que se tiene que cumplir, cinemática elemental, y es que el auto que sale desde más atrás tiene que moverse más rápido que el auto que va adelante. Porque si el auto que va adelante se mueve a velocidad mayor que el que sale atrás, el que sale atrás nunca lo encuentra. Pero si los dos autos, el que va hacia adelante y hacia atrás, con la misma velocidad, empieza el viaje, tanto hacia adelante y hacia atrás, de otros dos autos que se mueven en la misma dirección y sentido, pero que están a igual distancia, no hay duda de que el auto que tiene que alcanzar al que se aleja, tiene que recorrer para alcanzarlo una mayor distancia que el auto que va hacia el auto que se acerca, teniendo en cuenta que los autos que se alejan y se acercan serían los extremos A y B del vagón, que están a igual distancia de donde empieza esta carrera y obviamente se mueven con la misma velocidad hacia la derecha. Y entonces con cinemática elemental no es difícil darse cuenta que el auto hipotético que va hacia B va a recorrer para alcanzarlo una distancia mayor que la que recorre el auto que hipotéticamente va hacia A, porque A va al encuentro de, en cambio B se aleja de, y recorren distancias distintas. Pero ¿a qué velocidad se mueve el auto hacia B y a qué velocidad se mueve el auto hacia A? Y acá donde uso el segundo principio de la relatividad. A la misma velocidad que mide el que está en el propio vagón, AC, porque la velocidad de la luz es un invariante y es independiente del estado de movimiento de la fuente. Esta es la clave. Sea a la derecha, sea a la izquierda. Recorre con la misma velocidad distancias diferentes, invierte tiempos diferentes. ¿Tengo que hacer el experimento? No, basado en los hechos de la cinemática elemental, puedo garantizar que la luz que va hacia A va a alcanzar el extremo A antes que la luz que va hacia B. Por lo tanto, el evento llegada de la luz a los extremos A y B del vagón no pueden ser eventos simultáneos. Claro, un físico clásico no hubiera estado de acuerdo con este razonamiento. ¿En dónde? En que si la luz se mueve a C para el vagón, como acordamos en la primera parte del experimento, no se movería a C para el que está fuera del vagón. Tendría que combinar esta velocidad con esta otra, con las fórmulas que vimos en la primera clase de adición de velocidades de Galileo. Y lo mismo tendría que combinar esta velocidad con la de A, que como forma parte del mismo vagón, es la misma que la de B, y entonces la luz que viaja hacia B no se mueve a la misma velocidad que la luz viaja hacia A. En un caso sería C más B y en otro caso sería C menos B. Y entonces, si bien es cierto que la luz recorre distancias distintas, porque tiene que recorrer una distancia mayor para alcanzar el extremo que se le aleja que la distancia que recorre para alcanzar el extremo que se le acerca, recorre distancias distintas, pero también lo hace con velocidades distintas. Y no es difícil darse cuenta que para recorrer la mayor distancia lo hace para el que está fuera del vagón con la mayor velocidad, C más B. Y para recorrer la distancia menor lo hace con una menor velocidad, C menos B. Entonces, si bien recorre distancias distintas, también lo hace con velocidad distinta y entonces se podría demostrar que también para el que está fuera del vagón, los eventos, llegada de la luz a los extremos A y B, serían también para él eventos simultáneos.
Pero si yo admito el segundo principio, el principio de constancia de la velocidad de la luz, claramente no, y no necesitaría tener que hacer este experimento para llegar a justificar este resultado, porque esto es compatible, coherente con todos los elementos de teoría que puedo usar para explicar este experimento. Y no es un problema el no poder hacerlo. Bueno, hay un montón de cosas que uno se podía preguntar y que todavía habría que charlarlas un poquitito. ¿Cuáles, por ejemplo? Para el que está fuera del vagón, la luz va al encuentro de algo que se le aleja. Si la luz alcanza el extremo B, pensando en cinemática elemental, que como dije antes, si uno quisiera podría demostrar que la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme funciona, uno sabe de que la velocidad del coche que sale detrás tiene que ser mayor que la del coche que va adelante. Por lo tanto, para que la luz alcance el extremo B, se debería cumplir que el módulo de la velocidad del vagón sea menor que C. Exacto, porque si el módulo de la velocidad no fuera menor que C, la luz no alcanzaría el extremo B. ¿Y cómo garantizo que esto es así? Muy simple. ¿La luz llega al extremo B en el sistema del vagón? Sí. El hecho físico que la luz alcanza el extremo B en el sistema de referencia inercial S', ¿ocurre? Sí. Entonces, si algo ocurre en un sistema de referencia inercial, y esto no lo dice Einstein, lo dice la física en general, también tiene que ser alcanzado el extremo B en otro sistema de referencia. O sea, si un hecho tiene lugar en un sistema, tiene lugar en todos los sistemas. No existe esto de que un evento tiene lugar en un sistema y en el otro no ocurre. Podría pasar de que no haya acuerdo en cuanto al tiempo que ocurre en un sistema y que ocurre en el otro. Correcto, eso es lo que va a pasar con Einstein. Porque con la física clásica ni siquiera pasa eso. Porque el tiempo en el cual ocurre que la luz llegue a B debería ser el mismo que el tiempo en el cual ocurre que la luz llegue a B fuera del vagón. Pero si la luz llega al extremo del vagón, en un sistema llegan todos. Por lo tanto, por eso puedo garantizar que el módulo de B es menor que C. Primera situación o primera cuestión que aparece y justifico. Ahora la que ya comenté. Se podría, si se quisiera, medir la longitud del vagón, pero de una manera sencilla. ¿Por qué digo esto? Porque ya sobre cómo medir la longitud de algo vamos a hablar en la próxima clase. Pero antes de llegar a esa próxima clase, ¿se podría medir la longitud de una varilla de manera sencilla? Claro que sí. Y piensen y hagan una versión sofisticada de lo que yo expliqué, de que otros dos colaboradores colocan estacas en la tierra cuando los extremos B y A pasan frente a ellos y ajustan todo, luego midiendo la distancia entre las estacas, podría determinar cuál sería la longitud del tren en el sistema fuera del vagón. Como lo comenté y acá está dicho, en el dibujo que hice en el sistema fuera del vagón, no coloqué la misma longitud que en el sistema S'. Acá es L' sobre 2 y acá es L sobre 2. Ahora, lo que yo planteaba, ¿cómo es L' sobre 2 o L' con respecto a L? No tengo la menor idea por ahora si es mayor, menor o igual. ¿Importa para el desarrollo del experimento? La respuesta es no. Lo único que es crucial e importante para este experimento es que la luz inicie esa hipotética carrera hacia el extremo A y hacia el extremo B en el mismo instante de tiempo en el sistema del vagón que en el sistema afuera. Porque lo que estoy tratando de contestar es si la llegada de la luz a los extremos
es o no simultáneo. Y por lo tanto, en particular, el recorrido de la luz no me interesaría en cuanto a cuál es la longitud que debería tener el vagón si la mido desde fuera de él. Si fuera física clásica sería la misma, pero acá todavía no lo sé. Pero repito, para el experimento en sí mismo no me interesaría. Si el experimento se hiciera con física clásica, ¿a qué se llegaría? Bueno, ya lo comenté. En física clásica no hay duda que si estoy en el sistema del vagón, los eventos, llegada de la luz a los extremos A y B, serían simultáneos. Pero también serían simultáneos para el que está fuera del vagón. Primero, para el que está fuera del vagón, no hay duda que el vagón me diría lo mismo, la misma longitud. Pero pasaría lo que dije, para el sistema del vagón, fuera del vagón, el vagón se mueve. Pero la luz no viaja C. Hacia la derecha viaja C más B. Y hacia la izquierda viaja C menos B. Cuando viaja C más B, tiene que recorrer una distancia mayor. Cuando viaja hacia C menos B, tiene que recorrer una distancia menor. Si uno se pone a hacer cuentas con todo esto, llegaría a que el tiempo que invierte la luz en llegar a B es el mismo tiempo que tarda la luz en llegar a A. Porque si bien para llegar a B tiene que recorrer una distancia mayor, lo hace con una velocidad mayor. Y si tiene que recorrer una distancia menor para llegar a A, lo hace también con una velocidad menor. Pero el tiempo que finalmente invierte es el mismo. Y por lo tanto, los eventos, llegada de la luz a los extremos A y B, en el sistema fuera del vagón, serían también simultáneos. Pero como el que está aplicando la teoría de la relatividad especial tiene que usar los principios, y hay un principio que le dice o que le habla de la constancia de la velocidad de la luz, llega a un resultado distinto. ¿Y cuál es ese resultado? Que está expresado en la conclusión final. Dos eventos que son simultáneos en un sistema, como el que planteé o como el que plantea el libro, en este caso son simultáneos en S', no son simultáneos en el otro, en nuestro caso en el S. Por lo tanto, la simultaneidad de eventos es un concepto relativo. Se podría haber planteado al revés, por supuesto. Se podría haber armado para que el experimento sea tal que fueran simultáneos los eventos en el sistema de la Tierra y el que encontrara que no son simultáneos es en el sistema del vagón. Recuerden que si hay dos sistemas en movimiento relativo, si S' se mueve respecto de S con más B, S se mueve respecto de S' con menos B. Por lo tanto, describir el problema en la Tierra pensando que los eventos que estoy analizando son simultáneos, para el que está en el vagón, la Tierra se está moviendo en el otro sentido, pero con la misma velocidad que el vagón respecto a la Tierra y haría un razonamiento completamente simétrico. Ya están en condiciones de leer el experimento este en el libro. ¿Y qué le dejo que comprueben? Que ese experimento no llega a una conclusión diferente, sino que es altamente más ideal que el que acabo de explicar. ¿Y qué es lo que hace que el experimento este sea ideal? Que para hacer esto, uno debería poder formalmente no solamente decir que los tiempos son distintos, sino efectivamente medir que son distintos. Y yo me doy cuenta por todo lo razonado y la coherencia del razonamiento que van a ser distintos. Pero si voy a medirlo, ¿con qué dificultad me encuentro? La luz recorre en un segundo 3 por 10 a la octava metros. Entonces, para que este experimento me diera un intervalo, me permitiera medir tiempos con el equipamiento actual que tengo, que se tiene, no que tengo yo, uno necesitaría que el vagón midiera una longitud
que haría imposible que ese vagón entre en la Tierra. Es como decir, mira, para que tarde un segundo y voy a fabricar un vagón de 3 por 10 a la octava metro. Está bien, no hace falta 3 por 10 a la octava metro. Tendrá que ser la mitad, la tercera parte, la cuarta parte. Igual las dimensiones que tendría que tener el vagón para que se puedan efectivamente medir que esos tiempos son diferentes, requieren de un tamaño del vagón que es totalmente incompatible con la posibilidad de que ese vagón lo pueda poner sobre la superficie terrestre. Eso es lo que hace el experimento ideal. Pero repito, si, que fue lo que intenté hacer, hay absoluta coherencia entre la utilización de los elementos teóricos que están a disposición en la teoría que quiero justificar, en este caso la teoría de Einstein, y todo lo que cuento tiene lógica en base a eso, aunque el experimento no lo haga, tengo que creer en los resultados. Pero igualmente le estoy indicando cuál es la razón básica de por qué este experimento es ideal. Miren de vuelta el del libro y van a encontrar por qué digo que está planteado en el libro el problema es todavía de un más alto grado de idealización que lo que yo estoy contando. Finalmente, si la simultaneidad de eventos es un concepto relativo y decíamos que el tiempo es un concepto equivalente a simultaneidad de eventos, el tiempo pasa a ser un concepto relativo. Y eso se traduce matemáticamente en que t no es igual a t'. Y lo único que he usado son argumentos basados en los pocos elementos que, por ejemplo, el prólogo me brinda que puedo usar. Así es como se va construyendo una teoría. La simultaneidad de eventos, el tiempo asociado a la ocurrencia de un evento, pierden el carácter invariante que tenían en la física clásica y pasan a ser conceptos relativos. Después de esto, el libro, en el ítem 1.5, entre la página 13 y la página 20, da cuenta de otros experimentos. Los relata y los explica para presentar básicamente dos efectos, que se llaman la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Yo voy a hablar de esos efectos, voy a hacer referencia a estos experimentos, pero después de resolver el tema de las llamadas transformaciones de Lorentz. Por eso lo interesante sería que antes de ver cómo se pueden explicar estos efectos con las transformaciones de Lorentz, ustedes puedan, si han entendido toda esta forma de razonar, leer y tratar de entender estos experimentos que están contados en el libro. Espero que esta clase, como las otras que he dejado grabadas, les resulte de utilidad. Les agradezco que inviertan tiempo en poder mirarla y cualquier duda sobre esta clase o cualquiera de las otras dos que ya he dejado grabado, la pueden solucionar escribiéndome un email y contándome la duda que tienen. Dentro de los horarios indicados en los cuales atiendo estas cosas y las contesto, les aclaro que contesto absolutamente todos los emails que me envían. Así que no hay ningún problema para que si tienen alguna duda, la resuelvan de esa manera. De vuelta, gracias por haber escuchado la clase. Espero que les haya sido de utilidad y los veo para el próximo tema, que será las transformaciones de Lorentz.
Hasta luego.